Yo siempre he creído que las mejores historias de terror son las que cuentan los abuelos, y más si ellos en su juventud vivían en poblados en el interior de la República. Les compartiré esa historia que mi abuelo me platicó hace algunos años. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, dejes tu like y comentes. Esto me ayuda a seguir haciendo contenido para ti. Ya sin más preámbulo, la voz del oculto les presenta El Nahual de Sonora. Eran mediados de los años 30 en el estado de Sonora. Mi abuelo me platica que vivía muy cerca de Hermosillo, como unos 15 minutos rumbo a Ciudad Obregón. Ahí tenía su casa y se juntaba con un grupo de amigos que andaban de parranda por la madrugada. En la orilla de la carretera había una vieja casa abandonada, de la cual decían que había sido de un nahual, pero que los pobladores lograron ahuyentarlo de ahí y jamás se le volvió a ver. Así que para pasar el rato decidieron ir a la casa y hacer algunos destrozos. Ya saben, cosas de chicos bajo las influencias del alcohol. Cuando lograron entrar era de madrugada y la casa se miraba bastante terrorífica, pero eso poco les importó. Lo que ellos querían era hacerse los valientes. Entraron y de inmediato sintieron un olor muy peculiar como a podrido. Después de un rato, dos de ellos quisieron salir, pero mi abuelo y los demás seguían necios en que tenían que encontrar alguna pista del por qué había desaparecido el nahual. Así que todos continuaron su recorrido por aquella escabrosa casa. Aparte, con el peligro de que algún vecino de la casa abandonada los corriera a punta de tiros. Recorrieron toda la casa y no encontraron más que osamentas de animales en la entrada principal, pero al llegar a un pequeño cuarto, en el fondo de lo que parecía ser la cocina, la puerta estaba cerrada con un gran candado y varios trozos de madera que se encontraban clavados a la pared. Al ver, todos empezaron a quitar los palos y por más que le pegaban al candado, este no cedía. Intentaron de todo, ya casi se iban a dar por vencidos cuando uno de ellos sugirió que tiraran toda la puerta. Empezaron a estrellarse con furia contra ella hasta que empezó a romperse por la parte de en medio y también una de las bisagras, así que arremetieron con más fuerza hasta que ésta cayó por completo. Al caer la puerta se escuchó un fuerte gruñido como de un animal salvaje en busca de su presa, seguido de un aire muy fuerte que salía de la pequeña habitación. Se asustaron muchísimo, pero aún así entraron. Encontraron muchas cosas de magia negra, pieles de animales por todos lados, frascos y muchas otras cosas más. Pararon la puerta y para su sorpresa, encontraron unas marcas de garras muy grandes en toda la puerta y su marco. Aparte, decían que olía mucho a amoníaco. Salieron de ahí y los gruñidos se seguían escuchando en las afueras de la casa, por lo que uno de los amigos del abuelo, que estaba armado, lanzó unos tiros al aire para asustar al animal salvaje que estaba causando esos ruidos, pero en lugar de apaciguarlos, se escucharon con más fuerza, por lo que salieron corriendo de ahí sin voltear, aunque sentían que algo entre las sombras los iba siguiendo. Llegaron hasta donde estaban sus casas y se dispersaron cada uno por su lado, y fue ahí cuando empezó un azote de animales desaparecidos y, en los peores casos, animales encontrados desollados con huellas de que los atacaron con unas garras gigantescas, como si fuera algo enorme y con mucha sed de sangre. De inmediato, toda la gente se empezó a alarmar, y más porque era una comarca de unas 20 casas aproximadamente. Fueron a Hermosillo a pedir ayuda de las autoridades. En un principio, se creía que todo esto era hecho por un grupo de onzas, los cuales son animales de las creencias populares del norte del país, las cuales son como pumas, pero más grandes y más robustas. Se dice que no le temen al ser humano y que eso las hace más peligrosas, pero esas especulaciones se desestimaron cuando, por más que hacían guardias, los pobladores jamás lograron ver quién era el perpetrador de estos salvajes ataques. Todo
comenzó a dar un giro muy grande cuando un amigo del abuelo fue atacado una noche que regresaba del trabajo. Ya eran altas horas de la noche. Dijo que lo atacó una especie de perro gigante con el hocico alargado y orejas muy puntiagudas, pero lo que más le llamó la atención fue que por ratos caminaba en dos patas. Decía que era como un lobo, pero más horroroso, que los colmillos estaban del tamaño de su mano y que sentía cómo sus garras iban clavando y desgarrando parte de su espalda. Al curarlo, se dieron cuenta de los grandes surcos que tenía. Se revolcaba del dolor y un profundo terror se le distinguía en sus ojos. Rápidamente, la gente mayor empezó a correr el rumor de que el Nahual de Sonora había regresado. Un gran sentimiento de miedo inundó los hogares de esta localidad, porque el Nahual ya estaba atacando a personas. Esto quería decir que se estaba volviendo más fuerte. De inmediato, mi abuelo y sus amigos supieron que ellos fueron los responsables de haber dejado salir a este ser infernal, y todo por abrir esa puerta donde estaba aprisionado. Don Jacinto, uno de los más viejos, les platicó que en aquellos tiempos un chamán que venía de la sierra fue el que los ayudó a apresar al Nahual en aquella casa en donde cometía sus aterradores actos. El viejo Jacinto les relató que se había llevado más de 20 muchachas de las orillas de la localidad y que hubo una fuerte persecución para poder detenerlo. Contaba que no era un Nahual normal, porque ya era más bestia que humano. Lucharon contra él y gracias al chamán, el cual perdió la vida, pudieron erradicar el mal. Varios fueron a la casa abandonada y vieron que la puerta que encerraba al despreciable ser había sido abierta y ahora estaban seguros que había regresado a buscar venganza. Mi abuelo y casi todos los del pueblo se empezaron a dividir para hacer guardias por la noche y que este maligno ser no pudiera hacerle mal a los pobladores. También implementaron un toque de queda para que nadie saliera de noche. Reforzaron los establos y criaderos para que los animales estuvieran a salvo de los ataques. También fueron a otro poblado para que los ayudara un yerbero que se decía que era muy bueno para combatir a las brujas y a los nahuales. Así estuvieron por casi un mes sin resultados, ya que no se sabía cómo le hacía el nahual para poder robar los animales y desmembrarlos en los alrededores, siempre dejando huesos y vísceras regados por todos lados. Regaban agua bendita en las casas y colgaban amuletos, pero nada parecía dar resultados. Una noche que le tocó a mi abuelo y uno de sus amigos, llevó a su hermana a la guardia que les tocaba, y ésta se fue al baño. A lo lejos se empezaron a oír gritos despavoridos de la muchacha, por lo que sabían que el nahual estaba atacando. Todos estaban armados y emprendieron la persecución, pero parecía que se los había tragado la tierra. El yerbero les dijo que lo llevaran a donde estaba la casa abandonada, que lo más seguro es que se la haya llevado ahí como en los tiempos antiguos. Así que se empezó a correr la voz y llegó mucha gente para cazar y terminar de una vez con el ser demoníaco causante de los ataques. Fueron todos hacia la casa y al llegar había unos rastros de sangre. Todos pensaron lo peor. El amigo de mi abuelo estaba como loco. Quería entrar, pero no lo dejaron. Esperaron unos momentos, cuando todo el ambiente se llenó de gruñidos y extraños aullidos que nadie sabía de dónde venían. Varios de los que iban se empezaron a retirar o a tomar distancia. El yerbero les dijo que tenían que aguantar, que si estaba transformado no podrían detenerlo, pero que lo más seguro es que se robó a la chica para saciar sus más bajos instintos carnales, y que para eso se tenía que convertir en humano. Así que por unos minutos esperaron hasta que se dejaron de escuchar los gruñidos, y fue cuando a la fuerza entraron a aquel cuarto que mi abuelo y sus amigos abrieron para encontrar a la chica en un rincón temblando. Estaba completamente en shock por el miedo, y un anciano que no se le podía calcular la edad, totalmente arrugado y con un semblante de muerte reflejado en el rostro. Estaba tan viejo que con trabajo se podía mantener en pie. Había varios altares con velas negras prendidas y partes de animales como ofrenda. Al verlos, el anciano se tiró al piso y se empezó a revolcar como si le estuviera dando un ataque. El yerbero gritó que lo agarraran y varios hombres se apresuraron a hacerlo. Pero cuenta el abuelo que de un momento a otro tuvo una fuerza descomunal que varios salieron volando. Sacaron cargando a la chica
la cual tenía unas heridas de dientes en una de las piernas y estaba sangrando. Aparte estaba raspada, tenía tierra por todos lados, así como si la bestia lo hubiera arrastrado. De pronto, el nahual se empezó a transformar en la presencia de todos. El hierbero le puso un collar con diferentes hierbas para, según él, quitarle la fuerza, y solo así lo pudieron controlar un poco. Todos estaban muy asustados, pero era más la rabia que tenían por todas las cosas que este nahual les había quitado. Ahí todos empezaron a gritar que lo lincharan. El hierbero le empezó a rociar agua bendita y más hierbas. El anciano, medio convertido, rugía más fuerte y se retorcía. Parecía que esto, en lugar de quitarle la fuerza, le daba más, ya que en un descuido, ya convertido en la bestia, el nahual arremetió contra varios de los que lo tenían aprisionado. Llenos de rasguños y de mordidas, los pobladores seguían luchando para controlar a este endemoniado ser, pero la fuerza era demasiada para ellos. Uno a uno fueron cayendo muy lastimados, pero sacaron las armas de fuego, y al dispararle, esto mermó la fuerza y la velocidad del nahual. Quiso huir, pero estaba completamente rodeado. Cuenta el abuelo que la furia de la gente era tanta que lo empezaron a arrinconar hasta que volvió a entrar a aquel cuarto que fue su prisión por tantos años. Pero ahora la mentalidad era diferente y la gente no era tan compasiva. Así que rociaron con petróleo y prendieron la casa con la bestia adentro. Se dice que los gruñidos y aullidos eran desgarradores y que pocos se quedaron a ver el incendio, por si éste intentaba salir le dieran muerte. Los alaridos continuaron hasta que concluyó el incendio. Solo cenizas quedaron de aquel malvado ser que azotaba la zona. Los pobladores ahora estaban más tranquilos, pero se dice que el ánima del nahual sigue habitando la casa y que hasta hoy en día, cuando circulas por ahí en las madrugadas, se pueden escuchar unos aterradores aullidos, y en la orilla de la carretera se puede ver un gigantesco perro negro mirándote fijamente, esperando cuando llegue la hora de su venganza. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Ayuda a compartir el relato y así poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y tomados en cuenta para la mejora del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.